La Biblia nos enseña que los primeros cristianos vivían con un solo corazón y una sola alma. Hechos 4:32. Vivían la comunión entre sí y con Dios. Todos queremos la comunión en nuestra vida, con nuestros amigos, nuestra familia, con tu esposo o tu esposa, con Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre la comunión? ¿Cuál fue el secreto de esta primera comunidad cristiana? Soy el padre Devin Rosa y enseño Biblia en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum y quisiera invitarle a acompañarme en este retiro espiritual en la que veremos en la palabra de Dios qué significa y cómo vivir la comunión y pediremos a Dios esta gracia para nuestra vida. En un retiro espiritual, lo más importante es tu contacto personal con Dios. El tiempo que tienes en la oración, en el silencio, para estar con Él y con su palabra. Por ello, en este retiro yo les presentaré 3 pasajes en la Biblia que hablan de la comunión y que nos pueden ayudar a entender y a vivir esta comunión en nuestra vida. Les invito a tomar nota y a luego escoger 1, 2 o los 3 pasajes y a tomar un tiempo en silencio, en oración personal, a hablar con Dios sobre la comunión en tu vida, sobre estos pasajes y lo que nos enseña la palabra de Dios sobre la comunión. El primer pasaje que nos habla de la comunión es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 a 46. En este pasaje, los apóstoles acaban de recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Dice en el versículo 41, así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Es el primer día de la iglesia que nace después de Pentecostés. Están llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que vemos en sus vidas? El versículo 42. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Aquí se habla desde el primer versículo de la comunión. Es uno de los primeros dones del Espíritu Santo. ¿Y a qué significa esta comunión para la primera iglesia? La palabra en griego es koinonia. Y vamos a ver por qué es importante entender esa palabra en un segundo. Vemos el versículo 44. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Aquí nos dice la palabra de Dios que vivían en comunión porque tenían todo en común. Y la palabra griego aquí es koinos. Koinonia, comunión. Koinos, común. Comunión, común. Comunión es tener cosas en común. Vivir en común. Compartir lo que tengo. Y es aquí lo que se describe de la primera iglesia, que tenían todo en común, vendían sus posesiones y sus bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Había un gran espíritu de caridad. Cuando alguien estaba en necesidad, yo, si hacía falta, vendía mis cosas para ayudarle, como un hermano en la fe. Esto es entonces la comunión en la primera iglesia, al menos una manifestación de ella. ¿Cómo podemos vivir esta comunión en nuestra vida? Algunas pistas que nos da aquí la palabra de Dios. Primero, ellos acaban de convertirse al Señor. Sus corazones estaban puestos en el Señor. Veían qué es lo que quiere Dios para mi vida. Y parte de lo que quiere Dios para nuestra vida es ayudar a los necesitados.
Y esto es el aspecto de la comunión que aquí enfatiza este pasaje. El ayudar a los demás, buscar incluso ofrecer un sacrificio, vender lo que es mío, lo que me cuesta, lo que quiero, pero que yo veo que necesita el otro. Tener este espíritu de caridad. Y esto es un aspecto de comunión que vivimos no solamente para con los pobres, sino que también, y tal vez sobre todo, con nuestra familia. Cuando vemos que hay alguien en nuestra familia que está en necesidad, pues a sacrificarme para ellos, a ayudarle. Y esto también cuando ellos igual se molesten con algo que yo hago, pues a saber desapegarme de eso y sacrificarme para su bien y no hacer eso que les molesta. Este aspecto es lo que crea esta comunión. Están llenos del Espíritu Santo y ese Espíritu rebosa en sus corazones y les lleva a la caridad. Dice el versículo 46, acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu, de nuevo esta comunión. Partían el pan en las casas, la Eucaristía, fuente de comunión en nuestra vida, y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Esta comunión tiene como fruto esta alegría en los corazones de los primeros cristianos. Entonces, en este pasaje les invitaría a hacer una contemplación, a imaginar que tú estás dentro, viviendo esta comunión, esta Pentecostés de la primera iglesia. A ver cómo se comportaban las personas, la alegría que sentían al darse a los demás y participar en tu oración, en tu contemplación, en esta alegría, en este darse, en esta generosidad, en esta comunión. El segundo pasaje de este retiro es el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 20 a 23. Juan 17, 20 a 23. En este pasaje Jesús está ya en la última cena y Él eleva a Dios Padre, a su Padre, una oración por sus apóstoles. Y al final de la oración hace una oración especial para nosotros. Y veremos que lo que pide para nosotros es el don de la comunión. Veamos qué dice el Señor. No ruego solo por estos, sino también por aquellos. No ruego solamente por los apóstoles, estaba rezando por ellos, sino también por aquellos que por medio de la palabra de los apóstoles creerán en mí. Es decir, está rezando por nosotros. Para que todos sean uno. Jesús pide el don de la comunión, de la unidad. Como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Aquí Jesús nos enseña la fuente de la verdadera unidad entre nosotros. Dice que pide al Padre que seamos nosotros uno en Él y el Padre. Que ellos también sean uno, dice Jesús, en nosotros, en Jesús y su Padre. La unión con Dios, la comunión con Dios es la fuente de la unidad con los hermanos y las hermanas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo entender esto? Yo creo que la clave está en ese aspecto de que la comunión es tener cosas en común. Si pensamos en el tipo de cosas que tenemos en común con otros, podemos pensar en cosas un poco superficiales, como ver partidos de fútbol. Me gusta ver partidos de fútbol y tengo un amigo y veo con él los partidos. O un interés común en un negocio o una empresa. Entonces tengo una cierta amistad con alguien porque trabajamos juntos en una empresa.
Pero ese aspecto de la comunidad, de la comunión, es un poco superficial. Si vemos más hacia adentro, hacia lo más profundo de nosotros, está la comunión en la familia. Tenemos la comunión de vida de una familia, de esposos, de hijos, de papás y familiares. Y si vamos más hacia adentro todavía, dentro de nosotros hay una parte de nuestra alma, el corazón, lo más profundo de nuestro ser, donde solamente estás tú y Dios, donde solamente Dios puede entrar. Ahí tienes en común lo más profundo de tu ser. Y ese aspecto de comunión es lo más profundo que tenemos. Cuando nosotros vivimos bien esa parte de nuestra comunión, esta comunión con Dios en lo más profundo de nuestro ser, eso irradia hacia afuera y informa, digamos, hace que funcione bien la comunión con los demás, la comunión con nuestra familia, la comunión también en las empresas, en el deporte, etc. Hace que funcione según el plan de Dios, según la caridad, según sus mandamientos, y que sea realmente una comunión profunda y duradera, no una comunión superficial y pasajera. Jesús sigue con esta reflexión, con esta petición a su Padre en el versículo 22. Yo les he dado la gloria que tú me diste. Jesús nos comparte su gloria, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. De nuevo Jesús aquí habla de esta petición, pide al Padre que sean uno, pero que sean uno en Él y en su Padre. Yo en ellos, dice, y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Vimos en los Hechos de los Apóstoles como el fruto, uno de los frutos de la comunión es la alegría. Y aquí vemos otro fruto de la comunión en esta petición de Jesús a su Padre. Para que el mundo conozca que tú me has enviado y para que el mundo crea que tú me has enviado. La comunión que vivimos entre nosotros es un medio de evangelización. Cuando nosotros vivimos la comunión profunda, en lo más profundo de nuestro ser con Dios, eso irradia hacia afuera y sana nuestras comuniones y luego es una invitación a los demás a venir a Jesús, a entrar a su iglesia, a ser parte de esta familia de Dios. El tercer pasaje que vamos a contemplar en este retiro es Juan capítulo 15, versículos 1 a 5. Juan 15, 1 a 5. La parábola de la vid y los sarmientos. Jesús dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Aquí Jesús nos presenta una imagen que nos puede ayudar a entender la comunión, cómo funciona esta comunión, que ahora vimos en el capítulo 17. Aquí en el capítulo 15 de Juan, Jesús presenta la imagen de la vid y los sarmientos. Los sarmientos no pueden hacer nada por sí mismos, reciben todo de la vid. La vid les manda la nutrición que necesita para dar fruto.
De hecho, cuando Jesús aquí habla de dar fruto, el sentido de la palabra en griego, que es phero, llevar, no es el sentido de producir fruto o hacer fruto. Yo no hago fruto por mí mismo, no produzco fruto, sino que yo llevo, phero en griego, yo doy fruto, pero como algo recibido, que luego surge desde dentro, desde Dios, desde su gracia, ese fruto. Así funciona la comunión. Cuando nosotros estamos en unión con la vid, cuando estamos íntimamente ligados a la vid, y cuando nuestra vida sigue los mandamientos de Dios, sigue la caridad, crece en la oración, nosotros dejamos que llevamos esta gracia de Dios a la fruición. ¿Y qué son estos frutos? Primero y sobre todo son los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Frutos como la paz, como el gozo, la alegría, la generosidad. Estos frutos que produce en nuestra propia alma. Y es lo que aquí nos pide Jesús. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Obviamente, eso también resulta después en frutos también apostólicos, frutos de atraer a los demás a la fe, a Jesús, a Dios, como vimos en el capítulo 17, para que todos crean que tú me has enviado. Pero siempre como algo que se lleva desde dentro, que primero produce esos frutos del Espíritu Santo, ese gozo, esa alegría, esa generosidad, esa paz que viene solamente de Dios. Les invito entonces a escoger este pasaje o otros, a tomar un tiempo a rezar sobre la comunión con Dios en tu vida y cómo esa comunión hace falta que primero crezca para que la comunión con los demás puede crecer como esa primera iglesia que se llenó del Espíritu Santo y salió a evangelizar. Pidamos a Dios en este retiro esa gracia para nuestras almas, a ser como estos primeros cristianos, esos apóstoles que se llenan de Dios, del Espíritu Santo y de su comunión, de la unión con el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo, y que ese dé fruto en nuestras vidas y atrae a todos a venir hacia Jesús. Buen retiro.